Parece que amanece diferente hoy, que este mismo sol me ilumina más. Los surcos que rasqué donde sembré mi amor se despiertan ya para germinar. Hubo momentos que no pude levantar mis fuerzas de donde se fueron a rodar. Parece diferente ya. Recorre por mis venas esa sensación que debes sentir, el frío al fluir, sangre que si bien alimentando va por el porvenir, limpia de seguir. Soy uno más tan solo que recorrerá el mar bendito que también sustentará a mis hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal, y sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Se siente que amanece diferente hoy, que este mismo sol nos ilumina más. Los surcos que rasgamos todos con amor se despiertan ya para germinar. Día tras día, cada año somos más, haciendo puentes sobre los que pasarán nuestros hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará, del mar hasta las costas, los campos y la ciudad. Unidos no hay caídos que se tengan que quedar, que nadie quede atrás, eso es fluir. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal. Sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará, del mar hasta las costas, los campos y la ciudad. Unidos no hay caídos que se tengan que quedar, que nadie quede atrás, eso es fluir. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Muy buenos días. De parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y del programa Adaptados, reciban la más cordial bienvenida al webinar Acciones Climáticas en Ecosistemas Marinos. Este webinar de hoy forma parte de una serie de conferencias virtuales que estamos realizando para dar a conocer los logros de Costa Rica en adaptación al cambio climático por medio del programa Adaptados. Porque en Fundecooperación creemos que las buenas noticias se comparten y ahora más que nunca necesitamos de ellas. Queremos agradecer de manera especial la colaboración del Fondo de Adaptación y la Dirección de Cambio Climático, y particularmente en el webinar de hoy al Ministerio de Ambiente y Energía, a Marviva y a Racing Coral. Siguiente, por favor. Muy bien, para que nuestro webinar transcurra de la mejor manera, les informo que pueden enviar sus consultas por medio del chat, indicando por favor a cuál de las personas expositoras va dirigida. Les solicitamos que al momento de enviar la pregunta, active la función de levantar la mano para hacer notar que formuló una consulta. Desactive esta función cuando su pregunta haya sido respondida.
Les comento que este webinar está siendo grabado a partir de este momento, que luego lo podrán repasar, revisar en el sitio web de Fundecooperación, www.fundecooperación.org. Siguiente, por favor. Muy bien, esta mañana contamos con un panel de expositores con vasta experiencia en el tema de ecosistemas marinos, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Expresamos nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación a compartir sobre este interesante y apasionante tema, y oportunamente les presentaremos a cada uno en detalle. Siguiente, por favor. Nuestra agenda de esta mañana consta de 4 exposiciones. Primeramente tendremos una introducción sobre el océano como una solución ante la crisis climática. Luego tendremos una presentación sobre los logros del programa Adaptados. Posteriormente vamos a ver un video como introducción a la presentación Raising Coral Costa Rica y la restauración de arrecifes coralinos. Seguidamente tendremos la presentación Adaptación de las comunidades costeras vulnerables ante las amenazas inminentes del cambio climático en el área de Paquera, Punta Arenas. Finalmente, daremos paso a algunas conclusiones y la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, siguiente por favor. Para dar inicio entonces con el tema el océano como una solución ante la crisis climática, tengo el gusto de presentarles a doña Aide Rodríguez, quien es miembro de la Junta Administrativa de Fundecooperación. Siguiente, por favor. Les comento que doña Aide es licenciada en Derecho, tiene un máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, también es máster en Ciencias Ambientales y Política Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde el 2002 trabaja en temas de gestión integrada de los recursos hídricos, derechos humanos de acceso al agua y saneamiento y gestión sostenible de los recursos marino-costeros. Actualmente es viceministra de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía. Le apasiona traducir ciencia y economía de los ecosistemas marinos en política pública para la conservación. Bienvenida, doña Aide. Adelante, por favor, con su presentación. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Realmente es un honor, un privilegio poder ser parte de esta conferencia el día de hoy. Un agradecimiento enorme a Fundecooperación, que dentro de todo, justamente estábamos conversando el otro día de la oportunidad inmensa que tenemos delante de nosotros de reinventarnos y de poder llegar también con esas buenas noticias que se comparten a muchas personas que tal vez anteriormente, por no utilizar este tipo de herramientas, no podíamos llegar tan fácilmente. Entonces es un placer de verdad estar aquí. Me encanta también compartir el panel con organizaciones que han estado trabajando muy de la mano, no solamente con Fundecooperación, sino también con el Ministerio de Ambiente y Energía, en el desarrollo de estas estrategias de adaptación y de mitigación relacionadas con el océano. Entonces, yo quiero nada más compartir una introducción, como hacer un contexto de por qué es que estamos dentro de todo lo que hablamos de adaptación y mitigación al cambio climático, porque es que tenemos la urgencia de volver los ojos hacia el mar y ver también cómo es que estamos reaccionando ante los impactos del cambio climático en nuestras vidas y nuestra relación intrínseca con el océano. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver a unos años atrás, creo que muchos recordamos que esa visión que tenemos del océano, del mar en Costa Rica, a pesar de que somos un país 92% mar, somos un país grande, uno de los más grandes de Centroamérica, precisamente por la maravillosa isla del Coco que nos hace incluso vecinos de Ecuador y Colombia. Nosotros hemos visto el mar muchas generaciones atrás como ese sitio enorme del cual podemos extraer todo lo que necesitamos, porque no estamos viendo cuál ha sido el impacto, pero que también podemos depositar todo lo que no necesitamos. Y aquí hago referencia específica al plástico de un solo uso. Ahora, como hemos ido cambiando, gracias a la ciencia y a este esfuerzo por traducir ciencia en palabras que todos podamos entender y sobre todo en políticas públicas,
hemos logrado cambiar un poco esa visión que tenemos del océano. Sabemos que todo lo que hacemos en el océano tiene un impacto en nuestras vidas, que contaminar el océano genera una serie de consecuencias, no solo para el ecosistema, sino también para la salud del planeta. E igualmente que la sobreexplotación de los recursos marinos también genera una serie de implicaciones en cuanto a la salud del océano. Y es que nosotros no podemos hablar de que queremos tener un sistema climático sano si no tenemos un océano sano. Y aquí es a donde nos encontramos como con este círculo en que ¿qué va primero? Para que tengamos un sistema climático sano, necesitamos un océano sano, pero también sabemos que en este momento el sistema climático, en cómo se encuentra por la crisis del cambio climático, tenemos una serie de impactos negativos hacia el océano. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo lo que quisiera es poner sobre la mesa esta visión del océano como una solución frente al cambio climático. Sabemos cuáles son todos estos impactos que está sufriendo el océano y estoy segura que más adelante los compañeros de Mar Viva y de Raising Corals podrán explicar cómo estamos sufriendo cambios en temperatura, cambios en los patrones de migración de especies, cambios incluso en términos de acidificación que generan también muerte de ecosistemas tan importantes como son los ecosistemas coralinos. Pero yo quisiera decir, podemos ver un poco más allá de estos impactos y decir cómo desde el océano logramos construir estas soluciones ante el cambio climático. Entonces, veamos también estas buenas noticias y las compartimos así. El momento en el que estamos viviendo es un momento único en la humanidad. El año pasado hablábamos del 2020 como el super año de la biodiversidad, y yo no soy bastante optimista, racional. Quiero pensar que sí está siendo un año importante para la biodiversidad, en el sentido de que nos está permitiendo incluso tener estas conversaciones que antes no habíamos podido tener tan seguidas y con expertos de todos los campos en donde podemos juntos construir soluciones. Entonces, la crisis que estamos atravesando en este momento, específicamente sobre el COVID, nos hace plantearnos por lo menos 3 acciones. La primera es la necesidad de dar respuesta inmediata a la crisis económica. La siguiente es crear una planificación de mediano y largo plazo sobre cómo queremos seguirnos relacionando con la naturaleza y los ecosistemas. Y aquí es donde entra el tema de las soluciones basadas en naturaleza, las soluciones azules e incluso la economía azul. ¿Cómo podemos poner al océano, 92% de nuestro territorio, como centro de estas soluciones para enfrentar a mediano y largo plazo las consecuencias y los impactos de crisis como esta? Pero sobre todo nos da en una tercera etapa una oportunidad de construir comunidades y una sociedad más resiliente, porque hoy es el COVID, pero la gran crisis que estamos enfrentando es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo como humanidad estamos nosotros listos para enfrentar esas crisis? Y en este momento tenemos esta pausa en el ritmo que llevábamos para poder construir juntos estas soluciones. Entonces, cuando hablamos de esa construcción de corto y mediano plazo, de una planificación, de ordenar cómo se están dando las actividades en el mar, precisamente para que el océano sea una solución, hablamos del término de economía azul, que es precisamente ese que nos permite decir mayores beneficios para las comunidades, producción y desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo que aseguramos que el océano se mantenga saludable y resiliente. Toda esta información que hoy tenemos, por ejemplo, la que nos van a presentar Marco y Tatiana, es una información científica, técnica, que nos corresponde poder traducir entonces en estas políticas públicas que van a mover un poco esta visión que tenemos de país hacia esta nueva visión que queremos de estos mares productivos, sanos y resilientes como una solución ante las crisis que enfrentamos. Entonces yo nada más quiero cerrar diciendo
que hablamos de soluciones desde la adaptación, y aquí podemos incluso pensar en ordenamiento espacial marino, en la importancia de saber a dónde localizamos cada una de las distintas actividades que se dan en el mar para mantener la salud de ese ecosistema, a sabiendas de que es necesario incorporar la variable climática, que las acciones que se están dando hoy no necesariamente se van a dar en el mismo lugar, porque ya sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista de turismo de avistamiento de cetáceos, que ya muchos de estos cetáceos están cambiando sus rutas y sus patrones de migración precisamente por el cambio de temperatura en las aguas. Entonces, cuando veamos ese ordenamiento espacial marino, necesariamente tenemos que incluir la variable climática si queremos adaptarnos. Pero también podemos hablar de mitigación, y aquí es uno de los temas que más me apasiona, porque podemos imaginarnos esos trabajos del futuro, los trabajos azules del futuro, en restauración de corales, en restauración de manglares, como esa herramienta en donde las comunidades también se acercan al ecosistema, no solamente para aprovecharlo, sino también para retribuirle y conservarlo, como una forma también de ganarse la vida y de mantener ese ecosistema saludable. Entonces creo que tenemos una serie, un menú de opciones, hablando incluso de cómo logramos controlar el tránsito marítimo, las emisiones que se dan por el tránsito marítimo, cómo podemos plantearnos un modelo también de energía en donde podamos aprovechar el recurso marino para esta energía, a dónde la podemos colocar, cómo disminuimos la huella de emisiones en cuestiones como la maricultura y la acuicultura, que también estamos promoviendo para buscar nuevas formas de alimentación y tener la seguridad alimentaria para las futuras generaciones. Entonces, el océano nos presenta una gama innumerable de oportunidades, un menú que debemos aprovechar, y me parece que este tipo de espacios en los que podemos hablar desde la acción de las organizaciones no gubernamentales, desde las fundaciones, la acción con las comunidades, la acción con el sector de ciencia y la academia, es el mejor momento para que juntos podamos construir esa nueva visión del océano como una solución ante todo lo que viene y a lo que estamos viviendo. Entonces, les agradezco mucho este espacio y yo me quedo por acá un ratito más. Yo me tengo que retirar a seguir con varias reuniones, pero quisiera quedarme escuchando también a Tatiana y a Marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Aide. Nos quedamos con esta frase tan interesante: para un sistema climático sano necesitamos un océano sano y viceversa. Muy bien, a continuación tendremos la presentación de Adaptados, los logros en este gran programa, un programa con buenas noticias, a cargo de Carolina Reyes, coordinadora del área de proyectos de Fundecooperación, a quien damos la bienvenida. Adelante, Carolina. Listo, muchísimas gracias, doña Aide, por esas hermosas palabras, y realmente lo que viene más adelante con don Marco y Tatiana realmente va a ser súper interesante, y también agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Siguiente, por favor. Básicamente quería decirles un poco en el contexto en el que surge este webinario. El programa Adaptados es un programa financiado por el Fondo de Adaptación que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y como podemos ver en esta diapositiva, atiende 3 componentes muy importantes y 3 sectores importantísimos también para la economía nacional, y evidentemente que son prioritarios para la resiliencia y para la adaptación al cambio climático. Entre esos, el primer componente, como podemos ver, es el sector agropecuario. El sector agropecuario, y hemos tenido varios webinars donde hemos podido ver un poco el trabajo que estamos haciendo con los diferentes
organizaciones junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El segundo componente que tenemos, que es el que nos trae hoy aquí, es el tema de recurso hídrico y zonas costeras, y cómo a través del fortalecimiento de las zonas costeras y el trabajo en el mar podemos generar resiliencia. Un poco lo que nos habló doña Aide y que estamos poniendo en práctica junto con el trabajo de varias organizaciones aliadas, amigas, y bueno, y que ya podemos ir diciendo esos resultados valiosos que vamos obteniendo. Y el tercer componente, que es el tema de creación de capacidades. Y ahí rescato algo muy importante mencionado, que es cómo generamos esas comunidades más resilientes. Y al final, fortaleciendo esas comunidades, realmente podemos tener un impacto mayor a nivel local, pero sobre todo un impacto nacional en tema de resiliencia y adaptación. Al final estamos trabajando con comunidades vulnerables en todo el territorio nacional, básicamente buscando adaptación de estas comunidades y identificando estas zonas vulnerables que tienen necesidades y oportunidades de mejora. Esto lo vamos a ver no solamente con lo que nos trae Raising Coral, sino también con el trabajo que hemos realizado junto con Marviva. Y bueno, al final esto se traduce en un programa de buenas noticias siguiente. A partir de eso hemos empezado a tener resultados exitosos. Estamos hablando de más de 1.300 colonias de corales, más de 25 hectáreas de manglar restaurado, y como pueden ver, hemos trabajado no solamente beneficiando organizaciones locales, sino también de la mano con las comunidades vulnerables, y a partir de eso lograr poder tener resultados no solamente palpables, sino que puedan ser escalables a nivel nacional. Seguimos trabajando el programa Adaptados con el apoyo que hemos recibido con el Fondo de Adaptación y las diferentes organizaciones aliadas. Seguimos alcanzando logros, y realmente para nosotros es un orgullo poder hacer estos espacios que le permita a la comunidad y al país en general saber qué estamos haciendo y que se involucren. Y ojalá queden bastante pues antojados de lo que están haciendo estas organizaciones y de lo que estamos alcanzando el día de hoy, y que bueno, nos acompañen a ser un país mucho más resiliente y adaptado al cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por compartirnos estos extraordinarios resultados y noticias. Siguiente, por favor. Seguidamente, escucharemos la presentación Raising Coral Costa Rica y la restauración de arrecifes coralinos a cargo de Tatiana Villalobos, a quien saludamos y les presento a continuación. Siguiente, por favor. Doña Tatiana es máster en gestión integrada de áreas costeras tropicales de la Universidad de Costa Rica, cofundadora e investigadora de Raising Coral Costa Rica, organización que trabaja en restauración de arrecifes coralinos en el país desde el año 2016. Es asistente de investigación en Seeking Survivors, organización que estudia y evalúa la salud de los arrecifes de coral en el país. En el año 2019 lideró la creación de una red de restauración coralina a nivel regional en el Pacífico Tropical Oriental, donde participaron países como México, El Salvador, Colombia y por supuesto Costa Rica. Antes de darle la palabra a doña Tatiana, quisiera invitarles a ver a manera de introducción un maravilloso video de lo que Raising Corals está haciendo junto con sus aliados. Adelante el video, por favor. Costa Rica es reconocido por ser un país muy biodiverso y a nivel marino no es la excepción. Tenemos la dicha de tener formaciones coralinas en ambas costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
y de ellos obtenemos importantes bienes y servicios. Podemos hablar de actividades turísticas, de la pesca o incluso de la importancia que tiene culturalmente para algunas comunidades costeras. Pero en las últimas décadas hemos venido perdiendo la cobertura coralina y la salud de estos. Y es por eso que desde Raising Coral Costa Rica en los últimos años hemos estado buscando soluciones y trabajando en la restauración de arrecifes coralinos, que básicamente lo que buscamos es asistir la recuperación natural que estos ecosistemas podrían tener si no tuviéramos tantos problemas afectándolos actualmente. Nosotros hemos estado trabajando en la ciencia base, que nos permita comprobar que la metodología, las técnicas que estamos utilizando funcionan para nuestros objetivos. Fundecooperación se ha convertido en este aliado estratégico que ahora nos permite escalar, es decir, llevar la ciencia a algo más efectivo, en donde podamos tener un mayor impacto en los arrecifes de coral, en donde podamos tener un mayor impacto en las comunidades costeras. El programa Adaptados, que financia el Fondo de Adaptación y que tiene el apoyo de la Dirección de Cambio Climático, de MINA, el Ministerio de Agricultura y una gran cantidad de organizaciones a nivel nacional, lo que busca es adaptar a las comunidades, al sector agropecuario, a las vicisitudes del cambio climático. La acelerada pérdida de ecosistemas marino-costeros debido al impacto del cambio climático afecta directamente a la economía de las zonas costeras en actividades como turísticas y pesqueras, por mencionar algunas, lo que al final implica la pérdida en la calidad de vida de todas estas personas. El apoyo de Fundecooperación lo que pretende es apoyar a Raising Corals a llevar esa iniciativa de alguna Hola, bueno, parece que tuvimos un pequeño inconveniente técnico con el video, pero no hay problema, seguimos adelante. Vamos entonces de inmediato con la presentación de doña Tatiana Villalobos. Adelante, Tatiana, por favor. Solo te solicito habilitar cámara. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días. De verdad, para mí es un placer estar compartiendo la mañana de hoy con todos ustedes. Y de verdad, muchas gracias por este espacio y principalmente porque les voy a hablar del tema que estamos trabajando desde Raising Coral Costa Rica desde el 2016 y una de mis pasiones y de las cosas que más amo, que son los arrecifes de coral. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco, darles una pequeña introducción sobre el tema de corales, arrecifes de coral, y luego ir entrando un poco más en el contexto del cambio climático, que viene a jugar la restauración coralina en todo esto. Y bueno, para empezar, siempre es importante empezar propiamente por qué es un coral, ¿verdad? A veces es muy fácil confundirnos entre si es un animal, una planta, una roca, y es que es un poquito de todos ellos. Entonces, la primera unidad que empieza a formar los corales es un animal que se llama pólipo. Como pueden ver, es una boca rodeada de tentáculos. Es familia de las anémonas, de las medusas, por ejemplo. Son organismos coloniales, esto quiere decir que crecen extendiendo su tejido y creando clones de sí mismos. Y también capturan minerales de la columna de agua que luego convierten en el esqueleto de carbonato de calcio, que después de cientos de años transforman y crean los majestuosos arrecifes de coral. Pero todo este trabajo no lo hacen por sí solos, por eso les decía, es un animal, pero es más allá que eso, porque tiene importante simbiosis con otras especies o con otros organismos, pero la principal simbiosis que tienes, es decir, una simbiosis consiste en complementarse con otro. Es una microalga que se llama zooxantel y vive en su tejido, como pueden ver en la imagen. La zooxantel en sí recibe el beneficio de que puede reproducirse y vivir propiamente en el pólipo, y a cambio la zooxantel, cuando hace la fotosíntesis, le da azúcares y lípidos al pólipo, que luego este convierte en energía para poder crecer, para poder reproducirse, para poder limpiarse cuando le caen sedimentos. Y además de esto, la microalga es la que le da el color. Entonces hay cientos de miles en el tejido de los corales. Es una relación bastante importante. En algunas especies de coral,
Esta relación implica el 80 o el 90% de la energía, es decir, si el pólipo pierde el alga que vive en su tejido, realmente no va a tener energía para poder crecer, reproducirse u otro. Pero antes de continuar, quiero hablar de un tema muy importante que voy a retomar más adelante, que es el blanqueamiento de coral. No sé qué tan familiarizados están con este montón de noticias cuando hay problemas que dicen se están blanqueando los corales y tendemos a pensar de que eso implica que ya los corales están muertos. Es un estado previo. Si las cosas o la amenaza que está causando el blanqueamiento continúa, muy probable que vaya a causar una mortalidad masiva. Pero les comento, cuando nosotros hablamos de blanqueamiento, realmente estamos hablando de esta respuesta al estrés, es decir, algo está afectando a la colonia de coral y es esta respuesta inmune. ¿En qué consiste? Bueno, a pesar de que la zooxantel es bastante importante para el pólipo, cuando está estresado la zooxantel ya no es tan beneficiosa, entonces se expulsa todas las zooxantelas que tiene y no puede decidir eliminar algunas, sino que expulsa todas. Y el blanqueamiento entonces quiere decir que el coral, lo que nosotros estamos viendo es el esqueleto propiamente del coral, por eso es blanco. Y acá, ¿cuál es el problema? No tenemos corales muertos, pero tenemos corales con un 80 o 90% menos de energía, es decir, si les cae sedimentos no pueden limpiarse. Si nos paramos sobre un coral que está blanqueado, realmente va a morir. Y si lo que está estresando a la colonia de coral continúa, por ejemplo, si es que la temperatura está muy alta, esto podría ocasionar la posible mortalidad masiva de corales dependiendo de dónde estemos hablando. Entonces es un tema bastante importante porque es esa primera alerta, es muy visible. El blanqueamiento es esa alerta visible de que algo está mal en el arrecife coralino. Pero mientras todo esté bien, todo esté funcionando, la simbiosis y tengamos corales saludables, ellos van a formar los ingenieros del ecosistema. Arrecifes de coral, estos sitios que son bastante mágicos. Sabemos que los arrecifes de coral cubren menos del 0.2% del fondo oceánico, pero que a pesar de esto albergan más del 25% de la vida marina en alguna etapa de su vida. También sabemos que los arrecifes de coral se distribuyen principalmente en los trópicos y en menor cantidad en los subtrópicos. Esto por los límites de tolerancia que tienen. Podemos mencionar la temperatura, ¿verdad? En los trópicos tenemos estos ambientes cálidos que son muy buenos para el desarrollo de arrecifes de coral. Y también sabemos que son muy importantes y que más de 500 millones de personas dependen de los bienes y servicios ecosistémicos que tenemos gracias a los arrecifes de coral. Y hablemos de algunos de estos bienes y servicios ecosistémicos. Y pongámosles números porque eso a veces lo entendemos bastante bien. Sabemos que son importantes para la protección costera, absorben más del 70% de la energía de las olas cuando hay tormentas, por ejemplo, y se ha estimado que 1 kilómetro de arrecife coralino saludable puede valer 18 millones de dólares anuales. O por ejemplo en turismo, una hectárea de arrecife coralino se estima que tiene un valor de $1 millón anuales. Y en un estudio que hizo allá en el 2012, se estimó que el arrecife coralino que tenemos en Cahuita tiene un valor aproximado de 1.2 millones de dólares por año. Es bastante importante lo que tenemos en nuestras costas. No sé si saben al respecto, pero los arrecifes de coral han sido declarados los botiquines del siglo XXI, así que mucha investigación se está llevando a cabo en este momento para poder encontrar tanto en especies de coral como especies que viven únicamente en los arrecifes de coral, compuestos para tratar enfermedades como la artritis, el cáncer y otras que sabemos que nos ha costado llegar a los. También podemos hablar de la proteína, del alimento propiamente, y de los arrecifes coralinos viene más del 50% de la proteína en países en vías de desarrollo y representa el 17% del total a nivel global. Esto de un estudio de la FAO. Y a pesar de que son tan importantes los arrecifes coralinos, no los tenemos tan cuidados. ¿Qué es lo que tenemos actualmente cuando hablamos de estos ecosistemas? Bueno, sabemos que hemos perdido más del 30% de los arrecifes de coral a nivel mundial, esto en las últimas 4 décadas. También sabemos que tenemos entre un 75 y un 100% de ellos en peligro de desaparecer. Hemos perdido importantes bienes y servicios de estos ecosistemas, como los que les comentaba anteriormente, y además que tenemos en la actualidad muchos vacíos de conocimiento sobre cómo podemos responder a este panorama. Y es que no tenemos el mismo conocimiento de los ecosistemas marinos como cuando hablamos de los ecosistemas terrestres. Y esto por obvias razones, la complejidad que implica trabajar bajo el mar.
¿Por qué tenemos a los arrecifes de coral en esta situación? Bueno, podemos hablar de amenazas locales. Estas son las amenazas en las que realmente a nivel país y a nivel regional deberíamos estar enfocando muchos esfuerzos, porque esto es lo que nosotros tenemos que evitar y podemos evitar porque son casi que un resultado, casi no, son un resultado de nuestras actividades económicas o de las actividades que realizamos. Entonces podemos mencionar, por ejemplo, la deforestación, toda esa sedimentación que termina en los ríos y luego en el mar o directamente en el mar y que esto causa muchísimos problemas en los arrecifes de coral. La contaminación, podemos hablar de contaminación por agroquímicos, que son un problema bastante grande, la contaminación de aguas negras y otros. O también podemos hablar de malas prácticas en el arrecife, no solamente turísticas, ¿verdad? De que a veces desconocemos si realmente los corales son animales o no, y pues pararse sobre ellos, el uso excesivo de cremas de protección solar, o podemos hablar también de malas prácticas, por ejemplo, pesqueras, ¿verdad? El uso de redes que quedan atrapadas y destruyen colonias, o incluso la sobrepesca. También podemos mencionar amenazas que se dan más a nivel global. Podemos mencionar, por ejemplo, las tormentas. Podemos hablar de fenómenos oceanoatmosféricos como el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que sabemos que se da cierto periodo de tiempo, cada 7 o 5 años, y causa el aumento de la temperatura superficial del mar. Y esto es uno de esos principales factores o amenazas que causa blanqueamientos masivos, porque no es una colonia la que se blanquea, estamos hablando de arrecifes de coral, no solo en Costa Rica, en la región Pacífico tropical oriental o en general en los trópicos. Y es aquí donde se escuchan en todas las noticias blanqueamiento, y la alerta es mucho mayor por la escala que tiene. Y aquí es donde nos preocupamos también con el cambio climático. Porque como sabemos, el cambio climático, además de que nos trae el aumento de la temperatura, viene a ser todos estos problemas más intensos y más frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Las predicciones incluso dicen que vamos a tener fenómenos del Niño, que antes se daban cada 5 o 7 años, los vamos a tener cada 3 años, hasta el punto de que los tengamos cada año. Y esto implica que vayamos a tener una alta mortalidad de corales y por ende de que haya en peligro entre un 75 y un 100% de perderlos, y que las tormentas y otros fenómenos sean más intensos y más frecuentes también. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a enfocar qué es lo que podemos hacer. Pero mi idea acá no es que terminemos pesimistas con todo esto, aunque pareciera que sí, es difícil hablar de cambio climático y no sonar pesimista, pero realmente la idea de esto es que nosotros podamos ser realistas hacia lo que nos estamos enfrentando y que esto nos permita tomar acciones efectivas, es decir, que podamos planificar mejor cuál es la manera para poder intervenir y que podamos trabajar integralmente para ser efectivos a largo plazo. Y es aquí donde empezamos a hablar de medidas como la restauración de arrecifes de coral. Entonces, en algún punto, algunas medidas que tomábamos era proteger especies o creábamos medidas, las cuales funcionan, pero sabemos que por lo que estamos enfrentando no es suficiente. Y con la restauración coralina es cuando ya empezamos a hacer, le llamamos ser la primera intervención activa. Es decir, nosotros lo que vamos a buscar es asistir la recuperación natural que podría tener el ecosistema si no tuviera tantas amenazas o factores evitando que esta recuperación suceda. Algo también que hay que tener claro es que cuando trabajamos en restauración ecológica sabemos que nunca se recupera el 100% del ecosistema o la funcionalidad del ecosistema que estamos interviniendo. También cuando hablamos de la restauración ecológica, cada iniciativa o proyecto debería estar basado en los 4 principios de restauración ecológica, que estos son que nuestra intervención va a incrementar la integridad ecológica del sitio donde estamos trabajando, conocemos el pasado, es decir, las especies que formaron este sitio, los factores que causaron la degradación de mi sitio de restauración y el futuro, cuáles son estos escenarios o panoramas a los que nos estamos enfrentando y que por ende tenemos que ir adaptando nuestra metodología y aprendiendo más, es bastante importante. También la integración social. Sabemos que ninguna iniciativa de conservación, de restauración, de manejo o de cualquier tema de estos, de ecosistemas,
va a ser funcional a largo plazo si no tenemos a las comunidades que son parte, son los usuarios, son las personas que interactúan constantemente con estos ecosistemas. Y además de esto, tenemos que saber que nuestra intervención, cuando hablamos de restauración coralina, no hablamos de un proyecto de 1 año o 2 años. Entonces, tienen que ser intervenciones que sean sostenibles a largo plazo. Buscar la planificación, tiene que buscar cómo poder sostener este tipo de iniciativas, hablando de 4 o 6 años o incluso más, dependiendo de los objetivos. También, cuando hablamos de restauración de arrecifes coralinos, hay diferentes intervenciones. Entonces, podemos mencionar intervenciones más a nivel físico, que podríamos, esto quiere decir, yo no me estoy metiendo con los corales, con el material biológico en sí, sino que estoy tratando de trabajar más con el sitio. Podemos mencionar, por ejemplo, arrecifes artificiales. O podemos hablar de intervenciones biológicas, que estas, como estamos trabajando propiamente con los corales, que son el material biológico, obviamente esto implica más riesgo y por ende que tengamos mayor planificación para disminuir el riesgo de causar un impacto. Y aquí también podemos hablar, por ejemplo, de intervenciones in situ, que esto quiere decir que trabajamos en el mar, como lo que les voy a presentar de los cultivos de coral bajo el agua, en los viveros de coral, o ex situ, como los trabajos que se realizan con los corales, pero en laboratorios. Como les decía, ahorita lo que voy a hacer es comentarles un poco más a fondo la experiencia que hemos tenido desde el Coral Costa Rica, principalmente en el Golfo Dulce, que fue donde empezamos en el 2016. Como les decía, una intervención que implique la materia, o sea, los corales en sí, necesita mucha planificación. Y les quiero presentar acá por qué y cómo planificamos nosotros nuestro programa de restauración coralina y cómo empezó. Lo dividimos en 3 fases para poder ser efectivos o poder clasificarlo. Entonces, una primera fase en la que básicamente era trabajar la línea base, porque esto fue un proyecto piloto en la región del Pacífico Tropical Oriental, cultivando corales utilizando estas metodologías. Entonces, bueno, decidimos, vamos a utilizar viveros de coral bajo el agua, vamos a trabajar con las principales especies formadoras de arrecifes coralinos, tanto del Pacífico como del Golfo Dulce, bueno, principalmente del Golfo Dulce. Y vamos a empezar a trabajar en esta estrategia de integración social. Entonces, esta línea base 1 era, bueno, necesitamos cultivar corales que crezcan exitosamente y que tengamos la metodología definida. Una segunda fase en la que, bueno, el cultivo de coral, ya sabemos cuál es la metodología que está funcionando, ya sabemos cómo responden nuestras especies, ahora vamos al arrecife. Tenemos que comprobar que nuestras especies de coral o nuestros cultivos de coral logran recuperar la cobertura coralina, pero también recuperar la funcionalidad del arrecife de coral. Entonces aquí es donde estamos como a mediados, casi terminando la fase 2, trabajando en los trasplantes, en el monitoreo ecológico que nos permita respaldar todo esto y por supuesto trabajando mucho en investigaciones asociadas que nos permita ir trabajando en estos detallitos y respaldando cómo se va recuperando poco a poco nuestros sitios de restauración. Y por supuesto que la última fase es lograr que un programa de restauración sea exitoso o bien sostenible, que nuestra parte ecológica, la parte propiamente de intervención esté funcionando con la parte social y la parte económica. Y ahorita estamos trabajando paulatinamente en la fase 2, fase 3 también. Les voy a enseñar algunas fotografías de cómo ha sido o cómo se ven los corales en los viveros para que vean un poco lo que ha funcionado y que es bonita y divertida todo este trabajo. Por aquello, no sé qué tan familiarizados están también con el Golfo Dulce, pero el Golfo Dulce está en el Pacífico Sur de Costa Rica. Si no conocen, les recomiendo ir porque es increíble. Todos los círculos rojos que pueden ver ahí son las principales comunidades coralinas o arrecifes de coral que hay en el Golfo Dulce. En todos estos sitios hemos tomado colonias donantes para tomar fragmentos de coral o hemos movido corales al arrecife y nuestros viveros están cerca del punto 6. Este es el coral ramificado del género Posilopora, es uno de los principales formadores de arrecifes de coral del Pacífico, de nuestro Pacífico. Hemos trabajado en la fotografía 1-2, pueden ver cómo se ve un coral reciente, aunque ahí ya lleva como 2 meses en el vivero, y cómo se ve después, la metodología de medirlo. Estos son los viveros tipo árbol o antena. En la fotografía 3, por ejemplo, este es un método que utilizamos hace 1 año que se llama tendedero y aquí podemos poner como 200 colonias de coral en cultivo que nos permite como escalar más rápido. Y en la fotografía 4 pueden ver cómo se ven los trasplantes.
Acá trabajamos con otras especies, obviamente de coral, crecen diferente, ya no son ramificados, les llamamos corales masivos, necesitan crecer en un sustrato. Aquí utilizamos la microfragmentación, que es llevar los fragmentos, las muestras de coral a tamaños muy pequeñitos, y se encontró en Florida que esto estimula el crecimiento más rápido. Entonces, en todo este proceso lo que vamos a buscar es utilizar metodologías que nos permitan estimular o acelerar el crecimiento que naturalmente tendrían los corales. En la fotografía 1 o 2 pueden ver cómo se ven cuando están pegados en los discos de cerámica, los llevamos al vivero, y en la fotografía 3 cómo se ve el trasplante propiamente, que ahí vamos con un taladro, hacemos agujeros y con un epoxi marino los fijamos al fondo. Todo esto nos ha permitido, bueno, en esta parte nos ha permitido, como les decía, tener esta línea base. Sabemos qué nos funciona, sabemos cómo responden las especies, sabemos qué tenemos que mejorar, conocemos en la parte de ciencia qué es lo que necesitamos complementar para poder ir siendo más efectivo en cómo vayamos respondiendo a los cambios que vamos viendo por el cambio climático y por la presión y la degradación de los arrecifes coralinos. Y algo muy importante, volviendo al tema del cambio climático, es que este trabajo que hemos hecho y que tenemos planeado hacer nos permite estar presentes, es decir, tener intervenciones claves. Y acá les traigo un ejemplo de esto. Las altas temperaturas, por ejemplo, en enero del 2020, es decir, este enero, tuvimos altas temperaturas que son normales del verano y que el Golfo Dulce es realmente bastante cálido. Pero vimos la ausencia de unas corrientes frías que nuestros sensores de temperatura registraron. Es decir, el agua estaba caliente como siempre, pero no estaban entrando unas corrientes frías que estos 4 años permitieron que los corales siempre estuvieran saludables. Aquí empezamos a ver en enero este blanqueamiento. Las colonias estaban bastante estresadas. Y esto es lo que nos trae el cambio climático, ¿verdad? Sabemos que vamos a perder corales, pero esto se trata de estar ahí. ¿Cómo podemos intervenir? ¿Qué es lo que está pasando? Y fue muy interesante porque después de esto hicimos un monitoreo y esto es lo que les quiero contar, la parte positiva de la foto mala. Nosotros tenemos del género Posilopora, del coral Posilopora, 16 colonias donantes, es decir, de los puntos que les enseñé en el mapa de Golfo Dulce, hemos tomado 16 colonias diferentes y hemos agarrado pedacitos y los hemos reproducido asexualmente. Con las temperaturas de enero tuvimos una mortalidad del 9%, pero fue muy interesante porque pudimos ver que la mortalidad era muy diferente dependiendo de la colonia donante. Entonces, como pueden ver, yo en la donante 12 tuve un 85% de mortalidad, igual que en la donante 31, pero en la donante 25 no tuve mortalidad, en la donante 32 tampoco. Y ese son el tipo de acciones y como de situaciones en las que realmente nos permite, si nosotros tenemos el respaldo de la ciencia detrás de lo que estamos haciendo, podemos llevar las intervenciones a un nivel superior. Es decir, ya yo sé cuáles son las colonias que en términos de temperatura me pueden dar un mejor rendimiento, yo me quiero enfocar en ellas, sin dejar de reproducir las otras que también tuvieron alta mortalidad, porque tal vez en el futuro veamos que son fuertes ante otras amenazas. Entonces, de esto es lo que se trata, de estar ahí. ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? En este momento tenemos 10 viveros de coral en el Golfo Dulce, más de 1.100 colonias en cultivo de las principales especies. En el arrecife ya tenemos identificadas las mejores técnicas para hacer los trasplantes, la sobrevivencia, y estamos trabajando, como les decía, en el monitoreo ecológico, y la idea es continuar en todo esto. En la parte social ha sido bastante bonito. Tenemos 8 jardineros de coral locales, es decir, personas que en este momento su ingreso es la actividad que realizan con nosotros. Hemos trabajado muy fuerte el tema de educación en escuelas y comunidades, y estamos trabajando en cómo podemos hacer un plan de integración local, es decir, que genere ingresos a las comunidades, y ahí es hacia donde vamos. Y por supuesto, tratando de que nuestros esfuerzos sean más, que se puedan escalar a nivel regional, tratando de hacer redes y poder intercambiar experiencias. Y que todo esto nos permita, pues, escalar, ser más efectivos, ¿verdad?, a nivel regional, que podamos aumentar y ser también mejores en el tema de la ciencia, por ejemplo, que ya yo no le hables de colonias donantes, sino que la genética nos permita decir son diferentes, y que esto podamos tener un stock genético bajo el agua, que es el sueño. Y por supuesto que todo esto nos permita tener un programa sostenible en el tiempo. Para terminar, nada más me gustaría muy brevemente decirles cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas. Realmente hemos aprendido que la restauración de arrecifes coralinos requiere muchísima responsabilidad ética. Estamos tratando de intervenir un ecosistema.
La restauración coralina no es la solución, es solamente una herramienta. Podemos sembrar 10.000 corales, pero si no estamos trabajando en esas amenazas locales que les comentaba anteriormente, no sé qué tan largo puedan llegar nuestras colonias de coral. Es importante dar un periodo de unos 9 meses, 12 meses en cada nuevo proyecto para poder poner a prueba lo que estamos haciendo. La integración social es clave desde el inicio de ser posible. Y con el cambio climático, como les decía, esto se trata de ser ahí, vamos a ver aumentos de temperatura, vamos a ver pérdidas de corales, pero basados en ciencia, siendo eficientes, cómo podemos mejorar e intervenir. Y ya no nos van a tomar 4 años empezar de cero si tuviéramos que hacerlo porque tenemos problemas con un aumento de temperatura, por ejemplo. Entonces es bastante positivo el hecho de poder estar ahí y tomar decisiones lo más basados en la ciencia posible. Y bueno, esto es lo que les traía del trabajo que hemos realizado y no me queda más que agradecer muchísimo a Fundecooperación y su programa Adaptados por hacer esto posible, ayudarnos, por creer en nosotros y hay mucho más por hacer. Así que espero les haya gustado y poder responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tatiana por sensibilizarnos en un tema tan importante, una maravillosa exposición sin duda alguna que nos mantuvo súper atentos a todos en la audiencia. Vamos a ver el video que tuvimos que cortar por un pequeño fallo técnico porque creo que todos queremos ver un poquito más de los maravillosos corales. Adelante, por favor. Costa Rica es reconocido por ser un país muy biodiverso y a nivel marino no es la excepción. Tenemos la dicha de tener formaciones coralinas en ambas costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y de ellos obtenemos importantes bienes y servicios. Podemos hablar de actividades turísticas, de la pesca o incluso de la importancia que tiene culturalmente para algunas comunidades costeras. Pero en las últimas décadas hemos venido perdiendo la cobertura coralina y la salud de estos. Y es por eso que desde Raising Coral Costa Rica en los últimos años hemos estado buscando soluciones y trabajando en la restauración de arrecifes coralinos, que básicamente lo que buscamos es asistir la recuperación natural que estos ecosistemas podrían tener si no tuviéramos tantos problemas afectándolos actualmente. Nosotros hemos estado trabajando en la ciencia base, que nos permita comprobar que la metodología, las técnicas que estamos utilizando funcionan para nuestros objetivos. Fundecooperación se ha convertido en este aliado estratégico que ahora nos permite escalar, es decir, llevar la ciencia a algo más efectivo, en donde podamos tener un mayor impacto en los arrecifes de coral, en donde podamos tener un mayor impacto en las comunidades costeras. El programa Adaptados, que financia el Fondo de Adaptación y que tiene el apoyo de la Dirección de Cambio Climático, de MINA, del Ministerio de Agricultura, El impacto del cambio climático afecta directamente a la economía de las zonas costeras en actividades como turísticas y pesqueras, por mencionar algunas, lo que al final implica la pérdida en la calidad de vida de todas estas personas. El apoyo de Fundecooperación lo que pretende es apoyar a Raising Corals a llevar esa iniciativa de algunas zonas específicas a ampliar su impacto más a nivel nacional. Tiene un grandísimo potencial lo que está haciendo Raising Corals y creemos firmemente en que mientras más comunidades se involucren y más actores apoyen, mejores resultados vamos a tener a nivel país.
Cuando estábamos en una fase de investigación, teníamos la capacidad de tener 1 o 2 viveros y cultivar 100, 200 corales y hacer experimentos con 10, 20 corales en el arrecife y ver cómo crecían y sobrevivían. Ahora hablamos de que podemos tener 10, 15 estructuras en las cuales podemos cultivar mínimo 1000 corales y esto causa una diferencia. Ahora podemos llevar grupos de 100 corales al arrecife y poder medir realmente la restauración, es decir, el crecimiento, la sobrevivencia y cómo se recupera su entorno. El tema de adaptación al cambio climático no es solamente un tema climático, es un tema de desarrollo. Y como tema de desarrollo, el que tiene que llevarlo adelante y ser un actor protagonista es la comunidad. Entonces, una iniciativa como la de Raising Corals se asegura de hacer acciones que van a ayudar a nivel de los corales y los arrecifes de coral a que el impacto o posibles impactos climáticos sean menores para la comunidad o para la costa, pero lo logran involucrando a la comunidad, siendo activos y proactivos en continuar esas acciones que no son solamente puntuales, sino de ahí en adelante. Cuando hablamos de restauración coralina, no solo se trata de trabajar con corales, sino también con la comunidad. Y con la alianza con Fundecooperación se potencia la capacidad para poder integrar nuevos jardineros de coral y a la vez aumentar el número de viveros, no solo con el objetivo de trasplantar más corales al arrecife, sino también de poder crear una plataforma de turismo educativo que permita generar mayores ingresos a la comunidad. Lo que sigue para Raising Coral Costa Rica es seguir generando ciencia. Necesitamos estar actualizados en la tecnología que se está desarrollando, en temas de genética, de reproducción sexual. Además de esto, seguir trabajando en otros puntos estratégicos del país, en restauración de corales y, por supuesto, llevar la restauración coralina a las comunidades. Y que este tema, cuando hablemos de arrecifes de coral, ya sea un tema de todos y no un tema solo de una organización. Así que estamos muy emocionados y apenas llevamos 3 años trabajando en este campo y tenemos buenos resultados. No podemos esperar para todo lo que viene para Costa Rica y nuestros corales. Maravilloso video. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro webinar de esta mañana. Tengo el gusto de presentarles a nuestro cuarto expositor, que nos va a hablar sobre adaptación de las comunidades costeras vulnerables ante las amenazas inminentes del cambio climático en el área de Paquera, Punta Arenas. Él es Marco Castro, de Marviva. Marco es geógrafo de la Universidad de Costa Rica, especialista en planificación y estrategias para la conservación del Tecnológico Monterrey, egresado de la Maestría en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de San Francisco en Quito, Ecuador. Tiene 10 años de trabajar en Fundación Marviva, donde es el coordinador de Sistemas de Información Geográfica, coautor y cartógrafo en varios artículos y libros y autor de publicaciones técnicas como Recuperando el Patrimonio Natural del Estado, la experiencia en el Humedal Nacional Terra Sierpe, Costa Rica. Le damos la más cordial bienvenida a Marco y por favor adelante con la presentación. Muy buenos días. Quisiera saber si ya está disponible. Sí, Marco, la vemos perfecto. Adelante. Perfecto, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que da Fundecooperación a la Fundación Marviva de presentar este proyecto, resultados del proyecto que se realizó hace un poco más de 4 años, finalizó por cerca del 2018. Trataré de hacer una presentación digna de ustedes, en el sentido de que no fui la persona encargada de la ejecución del proyecto como tal. Nuestro compañero gerente de ciencia en este momento se encuentra, logró oportunidades mejores en el extranjero y pues hubiera sido lo ideal que él estuviera haciendo esta presentación. Sin embargo, vamos a hacer lo mejor posible por
poder mostrarles los resultados de este proyecto. El objetivo principal de este proyecto se centró en el contribuir a la reducción de la susceptibilidad crítica de las comunidades costeras ante los efectos adversos del cambio climático, fortaleciendo la capacidad de adaptación de los sectores locales y ecosistemas vulnerables en la zona de interés. Como objetivos específicos del mismo tenemos básicamente tres. Primero fue contribuir al mejoramiento de la resiliencia de las comunidades costeras y pesqueras vulnerables al cambio climático que están relacionados con el AMPR o la Área Marina de Pesca Responsable Paquera Tambor. Segundo, contribuir al fortalecimiento de las comunidades, instituciones y grupos de interés en las zonas costeras con respecto a su capacidad de adaptación al cambio climático. Y un tercer objetivo fue trabajar en la sensibilización y fortalecimiento de capacidades de tomadores de decisión y usuarios de los recursos marinos costeros a nivel local, buscando incorporar consideraciones sobre el impacto del cambio climático en los procesos participativos de planificación e implementación de programas de conservación y de desarrollo sostenible. El inicio del proyecto, como mencioné anteriormente, fue alrededor de enero del 2016 y estaba programado para un periodo de 18 años, 18 meses. Fundación Mar Viva fue el ejecutor del proyecto, siempre de la mano de Fundecooperación como implementador nacional de las iniciativas del Fondo de Adaptación. Nuestro aliado principal en la ejecución del proyecto fue la Asociación Paquereña de Aprovechamiento de los Recursos Marinos, o ASPAMAR, y como aliado natural y estratégico contamos con el INCOPESCA. Hay un amplio grupo de beneficiarios que van más allá de los pescadores y sus familias, incorporándose todo tipo de organizaciones comunales e institucionales durante el proceso. 4 componentes o ejes que nos permitieron establecer las bases para trabajar en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático fueron la valoración y el mapeo detallado de los hábitats críticos en el AMPR, la determinación de las zonas pesqueras más propensas a efectos negativos ante el cambio climático, el fortalecimiento de los grupos locales por medio de capacitaciones y de la producción de materiales relacionados a la pesca responsable y al cambio climático, y también la sensibilización de las autoridades y representantes locales de las comunidades costeras ante la amenaza que representa el cambio climático. El área de trabajo de este proyecto fue definida como el área marina de pesca responsable de Paquera Tambor, que en este caso responde prácticamente a todo el litoral del distrito de Paquera y un pequeño sector de Cóbano, del distrito de Cóbano en la parte de lo que es la localidad de Tambor. Para ponernos en contexto con la zona geográfica, el AMPR se localiza en el extremo noreste de la península de Nicoya y representa una línea de costa rocosa intercalada con playas arenosas y playas fangoso-arenosas, con presencia de algunos bosques de mangle y un número importante de islas e islotes. La costa se caracteriza por tener una cadena montañosa de poca altura, pero muy cercana al litoral, aspecto que la diferencia de la parte interna del Golfo, haciéndola más accidentada y dando lugar a pequeñas bahías y acantilados. Cerca o dentro, inclusive de la AMPR, se ubican 4 áreas protegidas: el Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, las reservas biológicas Islas Negritos e Isla Guayabo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre La Nicoyana, en la parte alta, en las colinas altas de la península, y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú. En los primeros recorridos por las comunidades vecinas a la AMPR, encontramos que ya las zonas de manglar no están tan presentes ni son tan grandes como en la parte media o interior del Golfo, pero sí logramos identificar algunas
como importantes áreas de poblamiento humano que podían resultar vulnerables al cambio climático. Hablamos principalmente de las comunidades de Cabo Blanco de Lepanto, que se localiza en el extremo norte de la MPR, Gigante, el poblado Gigante, enclavado entre altas colinas muy cercanas al litoral, la comunidad de Paquera, en especial el barrio El Embarcadero, colindante con el manglar, la comunidad de Pochote, una población inserta dentro del bosque de mangle, y la comunidad de Tambor, una localidad ubicada prácticamente a nivel del mar y en la boca de un río. El MPR cuenta con un total de 15 islas, de las cuales 3 son reservas biológicas, como ya lo mencionamos, una refugio de vida silvestre, además de monumento histórico, que es San Lucas, y una más, Tortuga, es uno de los sitios turísticos más visitados del Golfo. Valga mencionar que solo 2 de las 15 islas son permanentemente habitadas, Isla Jesucita y Isla Cedros. Se reconocen oficialmente cerca de 50 playas, unos 30 cabos y puntas, lo que muestra lo accidentado del litoral, 6 parches de manglar y una desembocadura del río, el río Pánica. Poseemos, además, posee las principales zonas de reproducción de crianza de pargos entre las islas y las bahías, y así como los sitios de mayores poblaciones de corales en el Golfo de Nicoya. Y se hizo para el trabajo un análisis oceanográfico y climático que ayudara a entender mejor los posibles efectos de cambio climático sobre las pesquerías y sobre la conformación de la costa y las comunidades que la habitan. Para el análisis oceanográfico se consultaron varias bases de datos sobre temperatura y salinidad superficial, presencia de clorofila, nivel del mar, precipitación, velocidad del viento, altura y frecuencia de las olas, entre otras variables, mismas que se consideraron pertinentes para evaluar las condiciones ambientales de la MPR. Las condiciones de erosión y acreción. Por ejemplo, las series sobre el nivel del mar muestran un incremento constante durante el último siglo y aceleración durante los últimos 30 años, situación que impactaría a través de inundaciones de zonas someras, la modificación de niveles freáticos, es decir, afectando los pozos para la captación de agua para las comunidades, la reconformación de estuarios y costas y la ya mencionada afectación a la infraestructura. Además, se observó que la velocidad del viento está aumentando junto con la altura y el periodo de las olas. Esto estaría generando más erosión en las playas del Golfo, con la consecuente pérdida de hábitats marinos y el impacto sobre las comunidades costeras. Las mediciones de erosión y acreción de las playas y el análisis de riesgo por aumento del nivel del mar fueron determinadas a partir de visitas a campo, a fin de poder identificar patrones visibles que pudieran indicar la ocurrencia de algunos de estos fenómenos. Se visitaron sitios de erosión costera y con poblamientos vulnerables, lugares para los que se modelaron escenarios de aumento del nivel del mar mediante la interpretación de imágenes LiDAR y su calibración con mareógrafos de campo y las series de datos de la estación mareográfica de Punta Arenas. En algunos sitios observaron ya estructuras que se han construido para contener la afectación sobre infraestructura vial y sobre viviendas, así como playas cuyo perfil muestran un claro retroceso de la misma, atacando y reduciendo la berma o los lomos de arena de la playa, que separan la línea de oleaje de las áreas con infraestructura habitacional y hotelera. Con la ayuda de los modelos de elevación del nivel del mar, se identificaron poblaciones que, bajo un escenario de aumento
de 40 centímetros del nivel del mar en los próximos 50 años se ven altamente comprometidas para su existencia y que con 120 centímetros en los próximos 100 años quedarían sumergidos durante las mareas altas, como es el caso sobre todo de la comunidad de Pochote. La situación preocupa, pero la dinámica de los hábitats y los ecosistemas que a la larga afecta las actividades productivas requiere quizás de mayor atención. La salinidad y la temperatura superficial de las aguas están aumentando, situación que lleva a una mayor estratificación de las aguas y esta a una menor capacidad de transporte de nutrientes, lo que disminuye la productividad del Golfo. Por otro lado, el calentamiento de las aguas conlleva la migración de especies de interés pesquero. Es común escuchar hoy decir a la gente de mar que la pesca está mala, que tiene que salir del Golfo cada vez más, porque no hay pescado, porque las aguas están calientes. Es de amplio conocimiento de ellos esta situación. No menos grave es el incremento de los vientos y el oleaje que provocan una mayor erosión de las playas, con el consiguiente pérdida de hábitats marinos, por ejemplo, para la denidación de tortugas, y la ya mencionada afectación a la infraestructura costera. En el tema de pesca responsable, esta es una respuesta, podemos decir que es una respuesta a la explotación desmedida de los recursos marinos, situación que no es única del Golfo, pero que requiere de una atención importante al ser la actividad que da sustento a miles de familias en la zona. En el 2014, 4 asociaciones de pescadores de pequeña escala y de buzos solicitaron al Incopesca que se realizaran todos los procedimientos pertinentes para la declaratoria de un área marina de pesca responsable. Así nació el área marina de pesca responsable Paquera Tambor. En su plan de ordenamiento pesquero se detalla la zonificación expresada en el mapa, reflejando el conglomerado de personas que conocen su mar y buscan disfrutar de sus recursos por muchos años más, identificando las artes menos perniciosas en las diferentes zonas, así como áreas a proteger y para compartir otras áreas, otras actividades como el turismo. La pesca responsable involucra una serie de conceptos que buscan disminuir el impacto de la actividad sobre el medio marino, así como el asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Una lista importante de puntos ayudan a fomentar la pesca responsable, algunos directamente ligados con la acción de pesca, como es el uso de artes selectivos, el respeto a las tallas mínimas y a especies amenazadas, otros al manejo de producto, como viene a ser el manejo, la adecuada manipulación de la pesca y los programas de trazabilidad, y otros asociados a la protección y el conocimiento, bajo estándares científicos, de la cantidad y la salud del stock pesquero. Esto último se refleja en la existencia y práctica regular de un programa de monitoreo, herramienta que permita llevar el pulso al volumen y al estado de las poblaciones de peces y eventualmente a la definición de cuotas para no llegar al agotamiento del recurso. Para conversar sobre los efectos de cambio climático sobre la MPR, se hace necesario identificar cuáles son sus principales elementos focales de manejo. En este caso hablamos de formaciones coralinas, las poblaciones pesqueras, zonas rocosas, las playas arenosas y los manglares. Estos elementos focales ofrecen una serie de servicios ecosistémicos que van más allá de un servicio biológico a especies o comunidades de seres vivos, contemplando una serie de aspectos que incluyen las actividades socioeconómicas que realiza el ser humano a partir de su existencia. Asegurar estos elementos focales y su óptima funcionalidad asegura un futuro más prometedor a las comunidades costeras. Entre las principales lecciones aprendidas de este proceso, podemos indicar que los ministerios estatales en una buena cantidad no alcanzan a llevar acciones de adaptación a la costa, enfocándose en zonas geográficas alejadas de esta, mientras que generan políticas de alto nivel que no se implementan localmente o no se logran implementar, al menos en buena medida. Además, el tema de la vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático no alcanza medidas concretas de manejo en las zonas costeras,
o sobre el uso de los recursos de biodiversidad, por ejemplo, el ordenamiento de pesquerías, el urbanismo en las costas, el ordenamiento de los espacios marinos y costeros, etc. En esta misma línea, las municipalidades no abordan este tema a nivel de política de gestión del territorio. Por otro lado, hay información pesquera y oceanográfica de utilidad para hacer análisis de escenarios de trabajo con las comunidades, particularmente en las pesquerías a nivel del AMPR. Es importante, sin embargo, mencionar que las características organizativas y la conciencia de las comunidades y asociaciones que conforman el AMPR permiten la implementación de medidas de adaptación a las costas, a las zonas costeras, como es la práctica de las vedas, la rotación de zonas pesqueras, la regeneración de ecosistemas bentónicos, etc. A pesar de todo lo anterior, y como una última lección, tenemos que las AMPR, el INCOPESCA y otras instancias de gobierno no están aún desarrollando políticas de acción efectivas para analizar los efectos del cambio climático sobre los recursos pesqueros. Otro componente del proyecto fue el trabajo en la divulgación y sensibilización de las autoridades locales y de los usuarios del recurso pesquero. La pesca responsable y el cambio climático fueron las áreas temáticas sobre las que se trabajó en divulgación y sensibilización. En 8 talleres realizados se logró la participación de 169 miembros de las comunidades, de los cuales el 47% eran mujeres, así como de 15 funcionarios de gobierno, de los cuales 40 eran mujeres, y de más de 150 niños en 3 talleres, aunque se hizo entrega de materiales a más de 400 escolares. El proyecto incluyó el desarrollo de herramientas para adultos y niños de las zonas costeras. Primero se hizo una reimpresión de una guía de conceptos y procedimientos orientados hacia la pesca responsable. También se hizo un póster informativo sobre cambio climático, una guía de bolsillo para pobladores costeros con temas de cambio climático y una tabla de mareas, un libro de colorear sobre cambio climático para los niños y otro libro para escolares sobre la pesca responsable. Al finalizar el proyecto, entre algunas de las principales acciones prioritarias sobre las cuales trabajar, se identificaron el aumento de la resiliencia y de los ecosistemas y de las especies claves mediante la reforestación y la construcción de arrecifes artificiales. Esta fue una conclusión a la que llegó la comunidad. El incremento de la resistencia de la infraestructura costera y la reubicación de infraestructura de sitios altamente vulnerables. También el monitoreo del cambio climático mediante la implementación de protocolos, bases de datos y el equipamiento de las comunidades. El ordenamiento territorial basado en medidas de adaptación al cambio climático con el completo involucramiento de los gobiernos locales y de las comunidades, un tema muy importante. Y el incremento de los ingresos de los pescadores artesanales mediante proyectos alternativos a la pesca y la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de iniciativas locales y regionales mediante alianzas público-privadas. Pero como pasa, salta siempre la pregunta ¿y qué sucedió después del proyecto? Como mencioné inicialmente, este proyecto estuvo finalizando a inicios del 2018. En este caso, Marviva se ha mantenido trabajando en el Golfo de Nicoya y ha incorporado algunas de las lecciones aprendidas en este proyecto en otros procesos que lleva adelante. La problemática ambiental, social y económica no es muy distinta en las distintas zonas del Golfo. Básicamente tenemos pesquerías sobreexplotadas que continúan poco ordenadas y un sistema de vigilancia y control escaso y no nulo. Por otra parte, si bien la zona cuenta con un alto potencial turístico, si nos basamos en los atractivos de la zona, tenemos una población poco calificada para emprender la actividad y que por ende el ingreso que pueden estar recibiendo por su trabajo es bajo.
Esto nos ha movido a acompañar a las comunidades y asociaciones de pescadores fortaleciendo los esquemas de gobernanza local mediante el esfuerzo de capacidad de resiliencia a nivel organizativo. Un caso importante ha sido el producto del apoyo a las comunidades en la zona interna del Golfo, o zona 201, como es conocida por Incopesca, atendiendo la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental actual y la necesidad de adaptarse ante el cambio climático. Para ello se crearon y fortalecieron consejos comunitarios y consejos zonales en 14 comunidades del Golfo, y se aprovecharon fuerzas impulsoras en estas comunidades para incentivar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Se crearon covirenas, comités de desarrollo, de pesca responsable, comités de turismo rural, y se empezaron a promover la implementación de alternativas productivas sostenibles, como actividades propias de turismo rural comunitario, apertura de un restaurante donde ellos están vendiendo su pesca, y un menú de comidas locales aprovechando el término de Blue Zone, que caracteriza la zona de Nicoya como uno de los sitios de mayor longevidad, donde hay más gente longeva en el mundo. También se fortalece la seguridad ciudadana, eso sí es muy importante con este esfuerzo, ante el flagelo del tráfico de drogas, robos, hurtos, piratería y otras actividades de esta índole, y también la promoción para la construcción de la estación interinstitucional Zipansí, una estación de vigilancia donde tanto el MINAE como el Incopesca y el Servicio Nacional de Guardacostas tienen una oficina en el puerto de Níspero, en la boca del río Tempisque. Un último elemento que ha sido, digamos, concluyente de todo este proceso en esta zona ha sido la creación de la Cooperativa de Servicios Ecoturísticos y Afines del Golfo de Nicoya. Este grupo está desarrollando diferentes áreas como los negocios de tours en el mar. Tenían una lancha por la cual realizaban viajes a los manglares y a las islas. Sin embargo, hubo un inconveniente por ahí, les robaron el motor y todo, pero bueno, la fundación está trabajando para que vuelvan a reincorporar este elemento. El negocio de la alimentación, como se mencionó, el tema del restaurante, negocios de venta de producto pesquero, ellos directamente están haciendo sus ventas y tienen sus contactos para ello. Y también el negocio de tours por tierra. Por último, otra línea de trabajo en la que nos hemos desarrollado ha sido las cadenas de valor, que son modelos básicamente en que los actores de la demanda crean alianzas comerciales con actores de la oferta y les exigen aplicar ciertos criterios en la captura del producto pesquero para asegurar una conservación ambiental y una pesca responsable. Se define con esto un estándar en la responsabilidad ambiental y comercialización del pescado. Hay organizaciones, por ejemplo, hablamos de Automercado y algunas distribuidoras de productos del mar como Martec y como Mar Profundo, que están interesados en participar y obtener este estándar de esta certificación, por decirlo así, de responsabilidad ambiental, y que implica un proceso de trazabilidad donde al final la persona siempre sabe de dónde, cuándo y cómo y quién pescó lo que se están comiendo. Esto da una responsabilidad del mercado de la mano, de la responsabilidad del pescador, y le da ¿cómo se llama? Al pescador, le asegura un mejor precio por sus capturas. Con esto terminaría mi participación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, más bien, don Marco, muy amable por esta tan completa presentación de lo que fue el proyecto y también actualizarnos sobre lo que se continúa haciendo en la zona. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas.
Quisiera recordarles que a través del Q&A o PIR de sus pantallas pueden hacernos llegar sus preguntas o a través del chat también. Es importante que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta porque tuvimos varios expositores esta mañana. Entonces le voy a ceder la palabra nuevamente a Carolina Reyes de Fundecooperación para que nos guíe en esta parte del webinar. Adelante, Carolina. Gracias, Verónica. Sí, bueno, han habido bastantes preguntas, pero muchas han ido respondiéndose poco a poco, pero hay algunas que todavía están pendientes. Tal vez comienzo con una pregunta para vos, Tatiana. ¿La deforestación en el gran área metropolitana también afecta a los corales? Sí, realmente yo creo que algo muy importante que entender es que todo lo que nosotros hacemos en tierra y que hacemos acá en la ciudad tiene un impacto en las zonas costeras y eso es un hecho. Entonces, la deforestación, la contaminación, y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Las personas, por ejemplo, que trabajan en educación o comunicación, no sé por qué aislamos los ecosistemas o aislamos como lo que está en tierra queda en tierra o el bosque que está por allá o la plantación que queda por allá, como si no estuviéramos conectados, ¿verdad? Y como doña Ida antes mencionaba, o sea, realmente si nosotros queremos ecosistemas saludables en general, también tenemos que hablar de un océano saludable para tener estos ambientes. Entonces, realmente la deforestación, la contaminación, mucho de lo que hacemos aquí en la zona central, obviamente va a tener impacto en las costas y el impacto va a cambiar dependiendo de qué sector sea el que estamos hablando. Va a ser más directo en las desembocaduras de los ríos, que es como nuestra línea de conexión desde la parte central y la costa. Perfecto. Tal vez esta pregunta va para ambos, me parece, y tal vez don Marco la podría responder usted primero. Bueno, agradece la organización. Básicamente, ¿cómo se ha logrado integrar a las comunidades? En específico, el cómo generar esa apropiación del conocimiento y generar capacidades instaladas. ¿Es la gobernanza como tal? Sabemos que muchos gobiernos locales no poseen funcionarios capacitados y sus procesos de planificación han sido, en el mejor de los casos, de manera tradicional, sin visualizar el ambiente ni el entorno. No, Sí. yo creo que la pregunta va para ambos, dado que ambos proyectos han trabajado con la comunidad, pero tal vez, don Marco, le doy primero a usted la palabra. Sí, bueno, en este proyecto propiamente la participación fue muy importante de parte de la Asociación de Pescadores de Paquera. Sí, los talleres permiten obviamente una interacción con diferentes partes de la comunidad y demostró, como se mencionó en las lecciones aprendidas, que requieren de un involucramiento mayor. Estas comunidades han sido poco marginadas con respecto a la participación en la toma de decisiones a nivel local. A través de este proceso se realizaron capacitaciones y se les permitió a ellos también elaborar propuestas que eran llevadas a las autoridades locales y también permiten llevar esto a instancias superiores. En otros temas, en otras áreas donde trabaja Marviva, esto ha sido un poco más desarrollado y esperamos en los próximos meses poder elaborar un proyecto que nos permita dar continuidad a este proyecto, a este proceso que se realizó en el MPR de Paquera Tambor para retomar con estos grupos que, sin embargo, hemos continuado recibiendo sus solicitudes de apoyo. Tatiana. Bueno, como les comentaba en la presentación, para nosotros también ha sido bastante importante el tema de integración social. Creo que tal vez algo importante también que dejar claro desde el inicio es que por ser un tema
tan pionero. Para nosotros fue muy importante tener un espacio solamente de investigación, porque realmente si nosotros desde el inicio tenemos como pues la variable humana afectando lo que estamos haciendo, pues eso nos iba a complicar un poco y empezamos, como les decía, en el 2016 trabajando esto puramente como los viveros y de la mano con eso lo que hicimos fue, bueno, ese fue mi trabajo de tesis, entonces yo hice un capítulo social haciendo entrevistas en las comunidades costeras, 13 comunidades costeras del Golfo Dulce, tratando de entender la percepción de las personas locales acerca de las formaciones coralinas del Golfo. Entonces, creo que ese fue la principal integración de las comunidades, aunque no lo esperaba, digamos, no estaba planificado de esa manera, pero fue muy bonito. No sé cuántas veces estas personas se sentaron a hablar con alguien de corales y entonces traer el tema y luego de la entrevista decirles como lo que estábamos planeando ha sido bastante positivo. Y desde el inicio trabajamos con personas locales en el servicio del bote, ahorita tenemos los jardineros de coral, ¿verdad? No son muchísimas personas, pero también como organización es ir poco a poco teniendo como mejor idea y por eso estamos trabajando la estrategia. Y no sé, lo que puedo decir es que ha sido bastante positivo y que esperamos pronto tener una estrategia que nos permita pues trabajar a mayor escala, que tengan las comunidades o más personas, más ingresos de lo que nosotros hacemos y que por supuesto que pueda ser más activo, más participación por parte de voluntarios y otros que por el momento no tenemos. Perfecto, tal vez continúo con vos y hay una pregunta, ¿cuáles son los criterios? ¿Con qué criterios se calcula el valor de cada coral? Vos mencionabas ahí el $1.000.000 del coral de Cahuita. Entonces, es un poco de cómo se saca ese número, cómo se llega a esa valoración. Bueno, como les decía, ¿verdad? Ese estudio no lo hice yo, fue un estudio de AIDA en el 2012 y hay metodologías. Entonces, por ejemplo, yo no lo he hecho, así que no puedo hablar desde mi experiencia propia. Hacer estudios económicos o ponerle valor a un ecosistema, personalmente lo considero un reto bastante importante porque, o sea, ¿cómo hablamos de la parte cultural, de cuánto vale un arrecife de coral saludable para las comunidades costeras? Bueno, y ese es el del que siempre me agarro porque es demasiado valioso la parte cultural. En muchos de estos casos se trabajan, por ejemplo, entrevistas, entonces hay personas que van a las comunidades costeras y tienen indicadores, es decir, yo quiero saber cuánta captura se hace de ciertas especies de peces, no sé, o tal vez Marco tenga más conocimiento en el campo, pero eso es lo que se hace, hay como indicadores de cuáles son estos servicios que me da el arrecife, número de turistas, cuáles son los ingresos, o en promedio qué es lo que hace un turista cuando va a Cahuita y si está entre sus prioridades ir a hacer snorkel o bucear y qué servicios utiliza. Entonces todo esto va generando como los valores para luego estimar el valor por año que puede tener como el que les presenté de Cahuita. Perfecto. También, bueno, hay un comentario, también una afirmación de cómo es importante gestionar todo a nivel de cuenca hidrográfica, ¿verdad? Nuestras políticas, nuestras acciones, desde un nivel de gestión incluso municipal e institucional, y ir más allá de los límites de los cantones, y solo así se podría mejorar pues, las condiciones de los ecosistemas marino-costeros. No sé si, tal vez no es una pregunta directa, sino tal vez un poco de reflexión con respecto a eso y la ejecución que están haciendo ustedes dentro de los proyectos y cómo han visto tal vez un poco esa gestión institucional o incluso esa integración de gestión de cuencas hidrográficas o su importancia para los proyectos que estamos gestionando y para poder tener aún más resultados o resultados más concretos. Abro el espacio a cualquiera de los dos. Bueno, quizás yo creo que ya un poco Tatiana habló de este tema y yo nada más quisiera agregar que, bueno, es un tema que si bien se oye hablar mucho, se hace poco. Tenemos, somos la población, la comunidad nacional casi siempre le ha dado la espalda a las costas. Las utiliza básicamente para recreación. Solo el que vive ahí conoce las problemáticas que tienen.
Y no vemos, por ejemplo, el tema de el aporte de no solo sedimentación, sino de agroquímicos, de aguas negras que estamos haciendo llegar hasta las costas, y la cantidad de efectos perniciosos que estos traen sobre los ecosistemas costeros y sobre la misma habitabilidad de estas zonas para la gente, ¿no? Vemos muchas de estas poblaciones se ubican a la orilla, por ejemplo, de los manglares, y terminan los manglares siendo no solo un basurero que utilizan las comunidades, sino además las corrientes, los ríos, todos estos terminan depositando todas estas basuras, todos estos contaminantes sólidos y en suspensión en los manglares, limitando o cortando ciclos productivos de reproducción de algunos servicios que estos dan. Me trae el recuerdo de una fotografía que vi hace alrededor de unos 3 años de un proyecto que ya se está implementando en Costa Rica, en la Municipalidad de San José lo vi, pero que nació en España, donde una alcantarilla tenía una placa que decía: aquí comienza el mar. Y este concepto es no solamente, es muy real, no solamente es importante, sino que tenemos que asumirlo. Todo lo que hacemos acá termina en el mar. Y no podemos seguir teniendo esa visión tan corta de que lo que yo hago en mi casa termina en mi casa. Hay que trabajar esto con una visión amplia y pensando en que lo que haga acá termina en el mar, prácticamente todo. No sé si Tatiana quiere agregar algo. Yo lo único que podría mencionar es que yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos todavía es visualizarnos o proyectarnos hacia el futuro con el tema del cambio climático, y que esto implica que adaptarnos al cambio climático implica primero cambio, implica inversión, implica planificación, y yo creo que ahí es donde encontramos como esto que nos cuesta avanzar como integralmente, porque nos falta capacidades y nos falta fuerza todavía para hacer mucho. Y el tema de costas, el tema agrícola, de ríos y el tema agrícola, son temas en los que deberíamos estar trabajando fuertemente para poder ser efectivos en las cosas que estamos haciendo en la costa y en el mar, por supuesto. Sí, el trabajo conjunto siempre es importante. Tal vez una última pregunta que va para don Marco, y tal vez después de eso, de una vez, vamos a una reflexión final, y en específico, Tati, vos tuviste otras preguntas que contestaste, entonces tal vez en esa reflexión final puedes hacer un poco un resumen de las preguntas que se te hicieron. Don Marco, preguntan cómo sensibilizar a las comunidades que ya están insertas en áreas de gran vulnerabilidad sobre los peligros a los que pueden estar expuestos, además de hacerles ver la necesidad de restaurar los sitios que se han alterado. Sí, este es un tema que me dicen que se las trae. La población costera pues tiene un inconveniente adicional a todo esto, y es que muchas veces se encuentran ubicadas en zonas donde la legalidad las pone ilegal, valga la redundancia, ¿no? Viven prácticamente en la zona marítimo terrestre, zona y en la zona, los primeros 50 metros, y esto les impide, y le impide no solamente el tener acceso a créditos para poder mejorar sus condiciones, para poder arrancar con actividad emprendedora, y desde ahí empezamos ya con un problema importante, ¿no? Hay una queja de que no se les apoya, y es cierto, pero la misma legalidad desbloquea esa posibilidad.
Acá tal vez se refleja uno de los elementos que mencioné de las políticas que se generan y se gestionan desde las oficinas centrales en el Valle Central y que tienen un poco, y donde las municipalidades y las comunidades tienen una poca participación. Tenemos en este caso que ver cómo estas comunidades y las autoridades locales se integran en la definición de las políticas con estudios de caso. Este fue uno que realizamos nosotros, pero realmente estos estudios tienen que nacer desde las mismas comunidades con la orientación de grupos como las ONGs, pero son iniciativas que deben de nacer de las comunidades y buscando siempre que se haga oír sus inquietudes y pues asegurando también de alguna manera que la legalidad como tal sea respetada y que se cumpla con las expectativas tanto del Estado nacional como de las comunidades locales. Tal vez vamos con la reflexión final de ambos, dado que ya veo que ya no tenemos más consultas. Les doy la palabra. Bueno, de mi parte, y haciendo como un resumen de lo que nos preguntaron, es importante entender, algunas de las preguntas fueron sobre iniciativas en el Caribe. Yo personalmente, pues que yo sepa que en este momento esté en el agua funcionando una operación, creo que no. Desde la organización, desde Raising Coral, nosotros hemos estado pensando y planificando un poco, pero creo que es importante entender esto, que nosotros como organización y porque queremos hacer las cosas bien, nos hemos propuesto mucho, pues tener las fases listas y que ojalá cada vez que nosotros empezamos una nueva iniciativa seamos conscientes y capaces de poder hacer iniciativas o intervenciones sostenibles en el tiempo. Entonces sí hemos estado planificando y pensando trabajar en el Caribe. Creo que va a ser una experiencia muy bonita y más porque los corales del Caribe no son la excepción, ¿verdad? Enfrentando que se están degradando los arrecifes de coral. También como mencioné en la presentación, es importante entender que la restauración coralina no es la solución, es solamente una herramienta. Es necesario trabajar integralmente, como lo que estábamos hablando ahorita, con cuentas, con temas de actividades económicas que se realizan. Con el cambio climático, de verdad, esto se trata de estar ahí. Hay muchas cosas que no sabemos y el mejor ejemplo es eso, ¿verdad? Que estamos bien preparados para lo que pasa en nuestros bosques, pero qué difícil poder pensar muchos procesos todavía de los ecosistemas marinos. Estamos por conocerlos y ver cómo van respondiendo poco a poco a lo que nos trae el cambio climático. Y aunque parezca fácil nada más tener una estructura bajo el agua, quebrar corales y ponerlos, hay otros países en los que esto se llegó a convertir en un problema y más bien llegó a causar un impacto negativo en el arrecife. Entonces, mi consejo es de verdad, hay muchos guías y protocolos disponibles en línea. Pronto va a estar el Protocolo Nacional de Restauración de Arrecifes Coralinos que escribimos. Entonces, infórmense, utilicen buenas guías, se necesitan permisos para tocar los corales, permisos de investigación del SINAC, seamos responsables, es bonito, es necesario, pero hagámoslo bien para que no seamos un problema adicional al arrecife de coral. Y muchas gracias, y los corales son lo mejor. Don Marco. Sí, bueno, yo solamente quisiera agregar que estos procesos ayudan a poner en evidencia la necesidad urgente, cada vez mayor, de incorporar el cambio climático dentro de las políticas de ordenamiento del espacio y en general prácticamente de cualquier actividad donde se requiera toma de decisiones que involucren el ambiente, las actividades socioeconómicas. Ya el cambio climático no es una opción si lo meto o no. Es un tema obligatorio que tiene que estar incorporado en todas las políticas de planificación y en los proyectos que se realicen en las áreas rurales y en las áreas urbanas en general, en todo lado. Yo quisiera aprovechar, bueno, solamente para agradecerle a Fundecooperación este espacio y
y a los que nos acompañaron en este día. Y mi saludo a todos los panelistas. Agradecerles realmente a todos la participación y tal vez rescato ahí un poco del pensamiento de don Marco y también con lo que nos dijo doña Aide, cómo el tema de cambio climático es un tema de desarrollo, ¿verdad? Y al final entonces hay que empezar a introducir el tema de adaptación y mitigación al cambio climático en las venas, ¿verdad? No solamente a nivel de persona como individuo, pero también en la institucionalidad pública, privada, general, básicamente en la sociedad. Y si queremos realmente empezar a dar una solución integral de desarrollo a nivel pues nacional y mundial en general. Entonces, nuevamente agradecerles a ustedes el tiempo y a los participantes. Realmente hay comentarios súper valiosos en el chat de lo enriquecedor que ha sido este espacio. Y bueno, le doy el pase a Verónica y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, y yo me uno a ese agradecimiento para nuestros expositores de lujo de esta mañana, don Marco, doña Tatiana, doña Aide, que se tuvo que retirar. A todos, gracias por esta participación. Siguiente, por favor. Quisiera aprovechar nada más antes de concluir para invitarles, primero que todo, a visitar nuestro sitio web, donde están las grabaciones de los diferentes eventos virtuales que hemos tenido y donde hay mucha más información interesante, práctica y muy útil. También invitarles a nuestros próximos eventos virtuales, como pueden ver en pantalla. Nosotros estamos realizando charlas virtuales, webinars, días de campo virtuales. Entonces, el 28 de julio sería el próximo, adaptación en ganadería, bancos forrajeros, a las 2 de la tarde. El 29 de julio tenemos pesca responsable y equipos eficientes, a las 9 de la mañana, un día de campo virtual. El 30 de julio, perspectivas climáticas para el segundo semestre del 2020, un tema de muchísima actualidad. No se pueden perder este webinar. Va a ser a las 4 de la tarde, el 30 de julio. El 11 de agosto, también para ir planificando el próximo mes, tenemos una charla virtual, adaptación en ganadería, uso eficiente del agua, a las 2 de la tarde. El día de campo virtual del 12 de agosto será sobre producción lechera sostenible y el día de campo virtual del 26 sobre medidas de adaptación en el sector apícola. Les comento que los días de campo virtuales se transmiten por medio de Facebook Live y las charlas virtuales y los webinars requieren una inscripción previa porque son transmitidos por medio de Zoom. Pero en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información de estos eventos. Bueno, sin más por el momento, agradecerle a toda nuestra audiencia haber estado hasta el final de este webinar y desearles que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima.